Samantha despierta a Mulder, pero pide que guarde silencio y espía a sus padres discutiendo. Tenemos que hacer algo por ella, entiéndelo. ¿Por qué? ¿Por qué? Nunca has entendido. Es nuestra hija. ¡Vayas! ¡Vete! ¡Es nuestra hija! ¡Por Dios! Tengo miedo, Fox. Tengo miedo. Mulder despierta con las pupilas dilatadas en un hotel a las 5 de la madrugada. Llama a Scully y le dice que se encuentra en Rhode Island con la camisa manchada de sangre. Creo que no es mi sangre. Los expedientes secretos X. Scully llega al lugar donde se hospedaba Mulder. Él estaba en la bañera dándose una ducha caliente, pero tenía frío y decía que no podía entrar en calor. Su compañera ve que está en shock y le trae una manta, mientras Mulder le dice que no recuerda nada. Scully pregunta si tiene dolores o recibió un golpe en la cabeza. Él responde que no. Luego ella revisa su arma y le dice que disparó 2 veces. Scully quiere llevarlo a un hospital para que lo examine, a un neurólogo, ya que si sufrió un problema cerebral grave podría tener una infección viral o los primeros síntomas de la encefalitis. Pero si se cometió un crimen, necesito averiguar qué pasó. Lo primero que necesitas ahora es atenderte tú mismo. Si bien Mulder es reticente al ir al médico, Scully dice que para averiguar qué sucede primero deben saber la causa, ya que si es un aneurisma podría morir en cualquier momento. ¿Son tus llaves? No. Amy. Scully le informa que se registró solo, el encargado no tiene ninguna llamada registrada y ninguna visita, además agrega que llegó manejando. ¿Tienes las llaves que estaban en tu habitación? Ese no es mi auto. Hay sangre en el volante, Mulder. En la guantera encuentran que el auto está registrado a nombre de David Cassandra y las direcciones de Providence. Mulder se pregunta quién es David, a lo que Scully contesta que eso va a averiguar, pero primero se propone a sacarlo de ahí. Scully, si le disparé a alguien, si mi arma fue usada en un crimen, necesito saberlo. Corres mucho riesgo, Mulder. Tengo un fuerte presentimiento al respecto. Por otra parte, un hombre cortaba cabeza de fotografía mientras sangraba de su sien. Nuestros agentes se presentan en la residencia de los Cassandra. Una mujer abre y Mulder pregunta si es Amy. Ella dice que es la ama de llaves y que los dueños de la casa no se encuentran. Luego el agente divisa un cuadro y pide echar un vistazo. Mulder asegura que estuvo en esa casa. La ama de llaves dice que está en Chepachet, a lo que el agente añade que está a unos 35 kilómetros por la carretera 8. ¿Esta casa tiene algún significado especial para Amy o David? Sé que es su tema favorito, es la casa en la que ella creció. En realidad es todo lo que pinta. Sus padres también tenían una casa de verano ahí cuando era pequeño, y al llegar a aquella casa, Mulder comienza a sufrir un dolor agudo en su cabeza. ¡Mulder! ¿Me escuchas? ¡Tú tienes la culpa! No, ¿por qué me dices que tengo la culpa? ¡Sí, tú tienes Nunca la culpa! ¡No fui yo! ¡No, no, no! Teníamos que ver por ella. Eres un niño espía. Mi bebé. Sí, Nunca la cuidaste. mi bebé. Nunca la cuidaste. Scully despierta a Mulder y le pregunta qué sucedió. Él responde que tuvo un flashback muy vívido de su infancia y que era muy real. Su compañera le chequea el pulso y le dice que el corazón le late muy aprisa y cree que es una especie de alteración fisiológica aguda. Sin duda fue un momento crítico, como una tormenta eléctrica en el cerebro. Mulder responde que se siente bien y entra en la casa. Luego revisan la vivienda y Scully encuentra un cadáver que tiene una herida de bala en el corazón. Debe ser Amy Cassandra y su esposo. La policía llega a la escena del crimen y desea hablar con Mulder. Si bien Scully dice que le explicó sobre su condición y no tiene que hablar si no quiere, uno de los oficiales se le acerca y le pregunta cómo se encuentra, a lo que Mulder contesta que un poco confundido. Mulder explica que sus padres tenían una casa de verano cerca. El oficial pregunta si no sabe nada acerca de David o Amy Cassandra, a lo que el agente responde que ni recuerda haberlos conocido. El oficial dice que hay muchas huellas digitales en esa casa, algunas con sangre y las comprobarán, por lo que pregunta si esa es su explicación. Luego pregunta a Mulder si quiere la jefatura para confirmar su testimonio, pero Scully lo interrumpe diciendo que Mulder irá a ver un doctor. El policía accede, pero ellos son los que lo llevan. El forense hace la autopsia de Amy, dice que un examen preliminar indica que la causa de muerte fue un disparo en el pecho a quemarropa, pero Scully encuentra una herida en la cabeza de la mujer y la examina. Quisiera pedirle que además de la autopsia haga una craneotomía y también un examen histológico.
Está claro de que murieron. Sí, eso creo yo, pero lo que más me interesa ahora es por qué fallecieron. El oficial de policía entra en la sala de interrogatorios y pregunta a Mulder si quiere cambiar su versión de los hechos, ya que tiene una prueba que contradice todo lo que contó. El agente responde que no, luego abre la bolsa y saca una camisa manchada de sangre con dos tipos diferentes. Uno es de Amy y el otro de David. ¿Quiere explicarme cómo manchó su camisa con la sangre de dos personas que asegura no conocer? No. Mulder pregunta si las huellas en la casa eran suyas, pero el oficial se limita a recitarle sus derechos. Mientras se llevaban a la gente a la cárcel, Scully entra en la comisaría y pide al detective Curtis que tenga en cuenta algunas pruebas que ponen en duda la participación de Mulder en este crimen. Ella explica que el informe toxicológico de Amy indica que tenía un anestésico de efectos rápidos llamado ketamina en su cuerpo, que si bien es de uso veterinario, cuando la ingieren humanos pueden causar alucinaciones. Tal vez la inyectaron. Había una laceración por inyección en la cadera derecha de Amy Cassandra. Creo que si te examinamos de nuevo, también encontraremos la punción correspondiente. Así el detective concluye que dado el peso de toda la evidencia recolectada, eso explica todo. De esta forma se llevan a Mulder preso mientras un oficial observaba una fotografía en la que faltaba un rostro y luego saca su arma. ¡Dispararon! ¿Dónde? ¡Acá! ¡Vamos, rápido! Soy doctora, llamen a los paramédicos. Quiero hablar con el detective Curtis enseguida. Ambos entran en la casa del oficial y ella pregunta si tenía antecedentes de depresión o trastornos mentales, a lo que el detective responde que fue remitido de sus rondas a un escritorio hace un año, porque su compañero se quejó de su propensión a ser extremadamente irritable y ha confundido la realidad. ¿A qué se refiere? El hombre del que hablamos se convirtió en la burla de la policía. Era un sujeto que pensaba que hay extraterrestres, esas boberías. Scully pregunta si esas fotos le dicen algo. Él responde que no, y la agente explica que aquello indica un trastorno mental pronunciado. El acto compulsivo y repetitivo de eliminar su imagen en las fotos las llevan a suponer que no solo creía en esas historias, sino que estaba traumatizado por ellas. Creo que usted me dijo que esto iba a explicar el crimen de su compañero. Scully explica que tanto el oficial como Amy tenían heridas de punción encima del lóbulo frontal. En la autopsia, la perforación de Amy era profunda, atravesando el cráneo y llegando hasta la dura madre. Creo que su oficial conocía a Amy Cassandra y su suicidio se relaciona con el deceso de ella. Es otra cosa, es posible que sea un pacto suicida. Deberá probármelo, agente Scully. En prisión, Mulder sueña que el fumador y su padre discutían sobre asuntos relacionados con Samantha. La señora Mulder trataba de que no se la llevaran, luego el agente despierta para llamar al guardia. Al día siguiente, Scully llega a la comisaría, pide hablar a solas con su compañero y él dice que no mató a aquellas personas. Scully está de acuerdo y cree haber reunido suficientes pruebas sobre su inocencia para sacarlo. Scully explica que la camisa que llevaba tenía sangre de las víctimas, pero las salpicaduras no coincidían con la herida de bala y cree tener una idea de por qué estaba ahí. Amy Cassandra creía haber sido abducida por alienígenas, por lo que supone que la contactó. Además, agrega que ella comenzó tratamiento psiquiátrico con el que empezó a recordar su pasado y a juzgar por un caso casi idéntico de suicidio de un agente de policía que recibió el mismo tratamiento. Cree que las víctimas sufrirían de un síndrome llamado Waxman-Gay-Sublims, cuyos síntomas son estados de trance que causan sueños vívidos sobre el pasado y que contienen más detalle de lo que uno recuerda conscientemente. De esta forma, liberan a Mulder y llegan a la oficina del psicólogo que trató a Amy Cassandra. La agente encuentra su auto y luego ambos entran en la oficina del Dr. Goldstein. Mulder se presenta y pregunta si se conocen. El doctor da una negativa. Luego, Scully explica que investigan las muertes de Amy y David Cassandra. El doctor muestra su disgusto a lo sucedido y explica que era una mujer trastornada que atravesaba por un periodo triste y desafortunado de su vida. ¿Te refiere a que estaba convencida de que la habían raptado? El doctor responde que si bien reconoce que existe un síndrome asociado y una colección de experiencias compartidas para quienes creen en ese fenómeno, su tratamiento a Amy era simplemente un método agresivo para desenterrar los recuerdos reprimidos. ¿Por qué dice agresivo? Uso un método de terapia que estimula un impulso eléctrico en el cerebro usando luz y sonido. ¿Es ese un tratamiento médico aceptado? No es convencional, pero no es agresivo.
Luego le dice que Amy Cassandra padecía un síndrome de Waxman-Geiser, pero el doctor responde que esa condición no necesariamente es una enfermedad destructiva. Creen que Amy, después de someterse al tratamiento, atravesó por periodos de gran felicidad y creatividad. ¿Pero usted no tenía idea? ¿Ni ningún indicio de que ella pudiera quitarse la vida? No, tengo una reputación ética y profesional magnífica. Si quiere indagar. Ambos salen del despacho del doctor y Mulder dice a su compañera que antes conoció al doctor Goldstein y estuvo con Amy, pero Scully cree que fue más que eso y supone que este doctor les administró la ketamina. ¿Mulder? ¡Mulder! ¡Mi bebé! Si bien Scully dice que necesita estar bajo observación, Mulder responde que no quiere que los síntomas desaparezcan. Sea lo que fuere, le permite acceder a su subconsciente donde cree que está grabada la verdad y comienza a comprender por qué se llevaron a su hermana. Ambos llegan a la casa de la señora Mulder y Fox reprocha a su madre que le ocultó secretos. Me contaste que cuando secuestraron a Samantha debiste hacer una elección, pero no fue así. Tú no tomaste la decisión. Luego pide hablar a solas con ella. Si bien la señora Mulder responde que no, su hijo la acusa de traicionar a su marido. ¿Con quién? Tú sabes quién. El hombre que trabajaba con mi padre. El hombre que vino a verte cuando yo tenía 12 años y te obligó a elegir a Samantha. No, Fox. ¡Sí! ¿Cuánto tiempo lo hiciste? ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves a venir aquí a acusarme? Luego, Mulder pregunta quién es su padre, pero su madre ofendida responde que no tolerará ese tipo de preguntas. Luego ella sube a la habitación mientras que la gente sale de la casa sin avisar a su compañera. Por la noche, Mulder llega al Dr. Goldstein y lo encuentra en el aparcamiento. El agente dice que le pidió que lo tratara para recordar su pasado, pero el doctor responde que no hizo nada malo. Usted hizo una perforación en mi cráneo. Un ligero estímulo eléctrico. Visitó mi memoria. Sí, como usted esperaba. Quiero llegar al fondo de esto. Mulder se somete nuevamente al tratamiento, donde tiene destellos de su pasado. Mientras que el doctor se dispone a hacerle una pequeña incisión, la policía llega y lo pone bajo arresto, pero Mulder ya había salido del edificio. Ponga las manos en la espalda, tiene derecho a permanecer en silencio. ¿Dónde está él? Mulder. La policía local y Scully llegan a la casa de veraneo de Mulder. Ella explica que él está armado, es un agente federal que necesita urgentemente un tratamiento médico y no es él mismo. Se propone entrar, pero pide que si escapa de la casa ordene a sus agentes que no disparen. En sus recuerdos, ve que el fumador abraza a Samantha y entre otros flashbacks recuerda cómo abducían a su hermana por la ventana. Si bien todo comienza a tener sentido para él, Scully pide que baje el arma. Le explica que le dieron un alucinógeno muy potente, no sabe si esos recuerdos son suyos y concluye que no es forma de saber la verdad. Debes confiar en mí. ¡No hables! ¡Dispararon un arma! ¡Muévanse! Scully escribe que Mulder fue absuelto de cualquier delito de las muertes de Amy y David Cassandra, y el agente sigue sin recordar los sucesos que predecieron a sus muertes. Sus ataques fueron decreciendo sin síntomas de daño cerebral permanente, pero le preocupa que aquella experiencia tenga efectos duraderos. Entonces temo que el agente Mulder perdió la dirección, y las verdades que busca de su infancia continuarán evadiéndolo e impulsándolo cada vez con más riesgo a una persecución imposible. La cuarta temporada salpica episodios únicos relacionados con la mitología, más que cualquier otra temporada. Se vuelve un poco abrumador a veces, pero me gusta demasiado. Demons es otro episodio de este tipo. Este episodio profundiza en los recuerdos de Mulder sobre el secuestro de su hermana. La historia es tensa y emocionante de principio a fin, ya que Mulder y Scully trabajan para descubrir cómo estuvo involucrado Mulder en la muerte de dos extraños y por qué no puede recordar nada de los últimos 2 días. Eligieron a Chris Owens como el fumador de cigarrillos más joven, ya que había interpretado ese papel en el episodio Reflexiones de fumadores de cigarrillos. Sin embargo, consiguieron un actor diferente para interpretar al joven Fox Mulder, uno que tiene más similitudes con Chris Owens, quizás para sugerir ambigüedad en la paternidad de Mulder. En los comentarios, déjame saber qué te pareció. Además, te cuento que si te gustan estos tipos de resúmenes, estoy subiendo videos todos los días. Te invito a que entres al canal y veas toda la lista de reproducción completa. Como siempre me ayudas muchísimo al dejar un like y si querés, suscríbete así no te perdés nada de mi contenido. Un saludo, Master Movies.